Francia está en octavos, ya había asegurado su boleto, pero se va a la fase de octavos de final con una derrota bajo el brazo. Un resultado sorprendente, así como fue la alineación de Didier Deschamps para cerrar la fase de grupos. La otra gran sorpresa, Australia le acompaña en octavos. Vamos a hablar de eso aquí en Lo Mejor del Mundial. Saludos a todos. Vamos a tratar de hacer sentido de lo que ha ocurrido en la primera parte de esta fecha de cierre de grupos C y D de la Copa del Mundo. Primero que nada, agradecer a la gente de Gluta-Dose, el antioxidante más poderoso, por ser sponsors de este espacio, y también a la gente de United Padel, la comunidad de pádel en Latinoamérica. Francia llegaba a este cierre de fase de grupos gracias a sus dos victorias previas y a cómo se habían dado los resultados en los demás partidos, con el boleto seguro a los octavos de final. Y además la combinación para que perdiera ese primer lugar que tenía hasta esta última fecha era demasiado remota. Tenía que perder por varios goles frente a Túnez y que Australia también ganara por varios goles frente a Dinamarca. Aún así la posibilidad matemática existía, pero era tan remota que eso empujó a Didier Deschamps a jugar con suplentes. Cuando digo suplentes es suplentes. Hizo 8 cambios al equipo titular de la selección francesa, incluso 2 jugadores que habían visto menos de, uno ni siquiera había visto un minuto con la selección francesa, que era el zaguero Alex Disasi, y el otro, Kolo Muani, el delantero del Eintracht Frankfurt, que había jugado apenas algo así como 30 minutos en toda su carrera con la selección francesa. Ellos dos fueron titulares. Lo fue Tchouaméni, que repitió en esa posición del centro de la cancha. Volvió a estar Varane, pero de resto fueron todos suplentes para esta selección francesa. Termina Francia derrotada contra la selección de Túnez, que, esta es otra curiosidad, marcó solo un gol en este Mundial. Y ese gol que le hace a Francia le deja irse a casa con la victoria. Voy a hablar después de que Francia lo pudo empatar y hay una decisión muy polémica a través del VAR. Pero con ese gol, en algún punto, Túnez estaba metiéndose en octavos porque Australia y Dinamarca estaban empatando sin goles. O sea que la selección africana, solamente anotando un gol en toda la fase de grupos, se pudo haber metido en octavos de final. Pero después de su gol frente a Francia, llegó casi 2 minutos después un gol de Australia, de Matthew Leckie, para darle la victoria parcial en ese momento a los australianos sobre los daneses. Una victoria que se confirmó al pitazo final, y eso eliminó la posibilidad de que Túnez se metiera en octavos de final. Varias cosas que analizar aquí en cuanto a la selección francesa. Queda claro que este equipo B de Francia, estos 8 suplentes, están muy lejos del nivel que pudiera darle competitividad a la selección francesa pasada esta fase de grupos. Termina perdiendo contra Túnez, una de las selecciones más débiles de este Mundial, y eso abre la pregunta de si tiene la profundidad necesaria esta selección francesa. Ya vimos que su 11 inicial es espectacular, más allá de las bajas de Pogba, de Kanté, de Kimpembe, de Benzema, de Nkunku. Y pare usted de contar también de Hernández, que se lesionó ligamentos cruzados en la primera fecha. Estamos hablando de 6 futbolistas que pudieron ser titulares. Y a eso le sumas que hoy hace 8 cambios de Deschamps. Tenemos como resultado realmente una Francia C, un grupo de futbolistas que no hubiera sido ni siquiera la primera opción como suplentes de haber estado todos sanos. No puede volver a jugar con fuego Francia. Lo hizo hoy Deschamps porque, insisto, era muy remota la probabilidad matemática de quedarse fuera de ese primer lugar, y era importante asegurar ese primer lugar, aunque si no se ha definido todavía al momento de hacer este video y al momento de jugarse ese partido, el otro grupo también te puede tocar una sorpresa. Así que eligió Deschamps descansar a sus figuras, aunque terminó haciendo los cambios alrededor del minuto 60, los hizo todos los 5 cambios, y Francia, que no había tirado una vez a puerta en todo el partido, terminó con 3 remates entre los 3 palos, con 10 remates en general, que sigue siendo su registro más bajo de esta Copa, y es apenas la segunda derrota. Esto es un dato muy interesante de Didier Deschamps en Copas del Mundo, tanto como jugador como en la faceta de técnico. Solo 2 derrotas en 22 partidos en mundiales como entrenador o como jugador. ¿Le afectará esto a Francia para llegar a esos octavos de final?
Difícilmente, pero sí le deja una conclusión a Deschamps. Le deja la conclusión de que hay futbolistas que no están listos para ser titulares. Por lo menos no Camavinga como lateral izquierdo, una opción que probó el día de hoy. En el ataque, Kolo Muani probablemente no vuelva a ver una oportunidad teniendo allí delante a un futbolista como Olivier Giroud, teniendo la posibilidad de jugar con Griezmann o con Mbappé como centro delantero. Hay otros futbolistas que no van a volver a ver esa oportunidad. Fofana tampoco tuvo una buena presentación y eso le resta posibilidades teniendo allí a Adrien Rabiot en la mitad de la cancha. Francia deja dudas sobre esos suplentes, pero con los titulares debería poder resolver su partido de octavos de final, le toque quien le toque como rival. Australia pasa por segunda vez en su historia, nada más, a una fase de octavos de final de la Copa del Mundo. Ya lo había hecho en 2006, cuando terminó siendo eliminada por la selección italiana. Hablemos de la polémica sobre el final. Ya en el tiempo agregado, Francia empata el partido, mantenía su invicto, le quitaba esa victoria que parecía al menos un resultado que generaba ilusión en Túnez, más allá de irse eliminado. Y va a ser una jugada muy polémica porque es ese fuera de lugar que no terminamos de entender cómo se interpreta, y lo vimos en aquella final de la Nations League, en el partido entre España y Francia. Creo que fue la primera vez en la que se marcó y fue en un partido importante que generara la atención de todo el mundo. En aquella jugada Mbappé buscaba la pelota, estaba en posición adelantada, estaba más adelantado que Eric García, que era el último defensor. Eric García intenta desviarla porque él no está seguro si Mbappé está o no en fuera de lugar, y antes de preguntar y esperar, había que despejar esa pelota. El árbitro juzga que en ese desvío juega deliberadamente el balón Eric García y entonces habilita, según la interpretación de la regla, a Mbappé. Bueno, hoy pasó algo muy similar, pero se marcó de otra manera, se marcó diferente, porque el defensor tunecino despeja la pelota y eso, si hubiéramos aplicado el mismo criterio, hubiera validado la posición de Antoine Griezmann, que al momento de ese centro que despeja el defensor de Túnez estaba en posición adelantada. Pese a eso, el árbitro, cuando ya había dado por válido el gol, lo llama al VAR, va a revisar la jugada y lo anula. Por ende, Francia se va derrotada, Túnez se lleva la victoria, pero para mí se genera una polémica muy grande que se puede repetir en esta Copa del Mundo, así que veremos cómo lo explica la FIFA después de este partido. Gracias a la gente de Glutados, el antioxidante más poderoso, también a la gente de United Padel por patrocinar este espacio que volverá más adelante, el día de hoy, cuando se defina el otro grupo y ya tengamos dos nuevos cruces de octavos de final. Por lo pronto, Francia y Australia dicen presente en esa fase. ¿Qué tan lejos creen ustedes que avance el campeón del mundo? ¿Les gustó que jugara con suplentes Didier Deschamps? Espero sus comentarios y nos vemos en el próximo video. ¿Te gustó este contenido? Tienes mucho más en mi canal de YouTube. Suscríbete ya y tendrás el mejor análisis después de cada jornada de los mejores partidos de fútbol.